Vamos conjuntamente entre la BCS Association, Fundación Natura, y con el apoyo de el GEF, el BID y nuestras entidades de apoyo, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Corporación Ambiental Empresarial, la Bolsa Mercantil de Colombia, WWF Colombia, Carbono y Bosques, SECODES, Bolsa de Valores de Colombia. Qué montón de entidades, qué felicidad. Bueno, para empezar con este taller, que queremos que sea un taller, esto no son conferencias magistrales, lo que queremos es que sea más participativo, que haya la oportunidad de preguntar, de dialogar, obviamente dentro de los respectivos espacios que hemos previsto para eso. Quiero invitar a la mesa principal para hacer la apertura del evento a nuestra directora ejecutiva, Elsa Matilde Escobar, a David Antonioli, director de BCS, como yo digo, la estrella del momento junto con todo su grupo, a Rubén Guerrero, de la Dirección de Bosques, Ecosistemas y Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, es que como eso le cambian de nombre cada rato, es muy difícil sabérselo. A Margarita Pava, de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Ambiental Empresarial, y a Mónica Pinedo, de la Bolsa Mercantil, para que nos acompañen, por favor, adelante. Prometo que no los pongo a hablar a todos, porque además se nos aburre el público. Ellos son representantes de, no de todos, pero digamos de algunos y los más importantes coejecutores de nuestro proyecto MBC Colombia, que ustedes ya, ¿se acuerdan que eso tenía un nombre muy largo, muy aburridor? Ahí lo sigue teniendo abajo, pero ya lo vamos a distinguir en adelante como el proyecto MBC Colombia. Y nuestros grandes socios son, por supuesto, el Ministerio, nuestros dos coejecutores, la Cámara de Comercio y la Bolsa Mercantil, y contamos también con la presencia hoy y el apoyo de todas nuestras otras entidades de apoyo. Entonces, para dar inicio a este evento, pues le quiero dar la palabra primero a Elsa Matilde Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Natura. Muy buenos días a todas y todos, qué gusto estar hoy aquí con ustedes. Quiero agradecer la presencia de todos los participantes, de las instituciones del gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, de representantes de la empresa privada, y quiero muy especialmente darle la bienvenida a nuestros representantes de las comunidades afrodescendientes de Vallasolano, de Vallamálaga y de Acandí. A David, lógicamente, Antonioli, por el director del BCS, como ya había dicho Roberto, y a todo su grupo de expertos, a Pamela, a Paula y a Sommer, por haber venido a Colombia a ayudarnos y a trabajar con nosotros en este primer paso que nos hemos propuesto en el proyecto, que es la creación de capacidades nacionales para poder entender y manejar todo lo que significa el mercado voluntario de carbono. Esta es una de las primeras actividades que se derivan del memorando de entendimiento que firmamos con el BCS, que vendrán muchísimas otras, y con la expectativa y con la ansiedad que ha suscitado este taller, estamos seguros de que van a ser muchos otros talleres los que vamos a realizar. Este taller está principalmente dirigido al tema del carbono forestal. Este es un interés que tiene el país, este es un interés que tienen las comunidades, esta es una manera también de concretar el tema de carbono, del mercado de carbono, de aclarar muchas incertidumbres y muchas falsas informaciones que se han venido entregando en el país, a las comunidades, a las organizaciones, a todos. Esto nos ayuda, es ese compromiso que tiene el país de mitigar y de adaptarse a los cambios climáticos, a todo el fenómeno del cambio climático que lo hemos vivido, lo vivimos minuto a minuto en este país. Vemos lo que está pasando en este momento en el Putumayo, mientras en Bogotá estamos con unas temperaturas muy altas. Pero también esto, como decía, y por eso le daba mucho especial bienvenida a nuestros representantes de las comunidades, porque esto es una oportunidad para realmente
tener beneficios para las comunidades, beneficios que el programa, que el proyecto ha diseñado para que realmente esos beneficios lleguen a las comunidades, no se queden en los intermediarios, sean las comunidades las que creen estas capacidades, las que sean ellos estén listos para manejar este mercado voluntario, no a través de intermediarios, no a través de falsos compromisos que algunas veces se han hecho. Esto lógicamente también tiene una cantidad de beneficios sociales y de los beneficios ambientales, y hablábamos exactamente con David de los beneficios del sector y para el desarrollo agrícola puede tener un mecanismo como este. Ya durante estos 2 días vamos a estar hablando de todos estos temas. En un futuro próximo estaremos hablando de acreditación, de la generación de demanda de esos créditos y también de los proyectos que van a ser, que estamos apoyando para que Colombia tenga una oferta verificada, una oferta con todos los requerimientos del mercado internacional y que puedan entrar a este mercado de voluntario de carbono. Ustedes saben, lo hemos repetido muchas veces, este no es un proyecto de las entidades que estamos aquí, este es un proyecto de país y nuestra política de que toda la información sea asequible por todo el mundo, para que entreguemos la información abierta todos estos 2 días para que ustedes lo comuniquen a las personas que estén interesadas y que no había cupo para inscribirse, será transmitido por streaming, pero también va a ser grabado y la grabación va a estar permanentemente en la página web de la Fundación Natura para que la puedan volver a consultar, puedan ver las presentaciones, las partes del taller y puedan compartirlas con otras personas. También como tenemos que ser consecuentes con lo que vamos a trabajar, a este evento le estamos midiendo la huella de carbono, vamos a compensarla y van a ser los primeros bonos que va a haber, los primeros créditos, perdón, que va a tener el proyecto. O sea, este es el arranque de lo que van a ser todos los créditos del proyecto. Esperamos realmente que todos puedan aprovechar este taller, como bien lo decía Roberto, esto es un espacio de aprendizaje conjunto. Agradecemos nuevamente a BCS que tiene toda la experiencia mundial para que nos entregue todo ese conocimiento que ha generado. Bienvenidos, saben que las puertas de la fundación, del proyecto, de todas nuestras entidades, del ministerio, están abiertas para todas las consultas que tengan, para toda la información que necesiten acerca de este tema, que es un tema muy nuevo y que apenas estamos comenzando a trabajarlo en el país. Muchas gracias. Elsa, muchísimas gracias. En el mismo orden de ideas del Samatilde, yo quiero, porque no lo voy a poner a hablar, insisto, porque no estaba preparado para el tema, reconocer la presencia del Ministerio de Ambiente, que es un socio fundamental, ustedes lo ven en todas partes, bueno, Rubén lo está tapando, el logo, pero en vez del logo está el ministerio en persona. De verdad queremos agradecerle al ministerio, y no solamente al ministerio, sino a todas las otras entidades del gobierno y del Estado colombiano que están con nosotros, Parques Nacionales, el IDEAM, el SINCHI, el Instituto Humboldt, las corporaciones autónomas regionales, muchas instituciones que están aquí presentes y que para nosotros es muy valioso que estén acá, porque esto tiene que ser un ejercicio de construcción conjunta entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Ahora le quiero dar la palabra para que nos dé la bienvenida al evento a David Antonioli, el director mundial del BCS. David, adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Fundación Natura por la invitación y obviamente quisiera también aprovechar para felicitarlos por haber creado un proyecto que creo que es muy interesante
y que también abarca muchas instituciones como el gobierno, el sector privado, la sociedad civil. Y creo que es importante para poder tener logros en este tipo de mercado y de sector, de tener la participación de varias diferentes entidades. Y creo que los quiero felicitar por el concepto y por el poder haber logrado la participación de diferentes entidades que creo que van a llevar al éxito del proyecto, y les deseo todo lo mejor. Y obviamente han habido avances y creo que este taller y la participación que vemos aquí es un elemento importante de uno de los primeros pasos que está haciendo el proyecto, por lo menos con nosotros, y estamos encantados de poder participar con ustedes. Y espero que durante estos días tengamos la oportunidad de profundizar y entender y explicarles, y también tener retroalimentación por parte de ustedes al respecto de cómo mejor se pueden desarrollar proyectos y ver cómo se pueden diferenciar y cómo se pueden implementar medidas que no solo van a conservar el medio ambiente, los bosques y demás, pero que también tienen un impacto concreto y positivo en las comunidades, en la biodiversidad y todos los diferentes elementos que vienen, que son relacionados a este tipo de proyectos. Entonces quisiera enfatizar que sí, efectivamente tenemos la fortuna de ser uno de los estándares importantes a nivel mundial, particularmente en el sector de bosques, pero no todo lo hemos logrado y no todo lo hemos determinado y no todo todavía hay vacíos y elementos que estamos trabajando para seguir resolviendo, y contamos con la participación de ustedes para que no solo aprendan de lo que les vamos a presentar, sino que sean nuestros socios y puedan ayudarnos también a resolver cuestiones técnicas que seguramente van a resolver y que siempre salen en cuanto uno va implementando actividades en el campo. Entonces, con eso yo no quiero tomarles más tiempo, pero les quería dar las gracias por la invitación, y espero que este taller sea productivo para ustedes y para nosotros, y que al final del día podamos salir adelante y tener una mejor base para poder salir a desarrollar proyectos y, la verdad, empezar a establecer las bases que efectivamente van a ser un elemento importante para el desarrollo del mercado aquí en Colombia. Y que creo que también vale la pena indicar que es uno de los países que está más avanzado en la formalización de estos mercados voluntarios. Creo que tengo entendido que ha habido mucha malinformación al respecto de los mercados de carbono. Muchas personas están pensando que los mercados de carbono se han caído, posiblemente sea el caso en el mercado regulado, pero en el mercado voluntario estamos viendo que hay muchas empresas que se están apuntando y que están tomando decisiones y tomando acciones propositivas para resolver el problema y hacer su contribución en la medida que puedan. Y eso creo que es sumamente interesante, estar aquí en Colombia y verlo de cómo está avanzando y comenzando desde cero, socializar, empezar a convencer y empezar a educar a las empresas para que tomen esos compromisos y se sumen al esfuerzo mundial para resolver este gran problema que tenemos, y que nosotros todavía pensamos podemos resolverlo, pero tenemos que ponernos las pilas, como decimos en México, y tomar acciones propositivas rápido. Muchas gracias. Muchas gracias a David. Quiero también agradecerle y siguiendo un poco con la idea de David, de que aquí es muy importante involucrar a las empresas en buscar mecanismos que nos permitan realmente hacer que las empresas empiecen a tomar acciones claras de gestión de su huella de carbono, de su inventario de emisiones. Pues contamos con el apoyo tanto de la Cámara de Comercio y la Corporación Ambiental Empresarial, de la Cámara de Comercio de Bogotá, se me faltó el de Bogotá, sin decir que eso circunscriba el proyecto a un ámbito exclusivamente bogotano, sino que la Cámara se va a convertir en nuestro socio para replicar estas acciones en otras regiones del país, y de la Bolsa Mercantil, que nos acompaña Mónica Pinedo, para ayudarnos a diseñar muchísimos instrumentos que nos permitan precisamente poner en contacto esa oferta y esa demanda que queremos generar. Unas reglas de juego antes de que empecemos. La primera, la más sencilla, les pido el favor a todos, que yo ya lo hice, o apaguen su celular o lo pongan en silencio para que no nos interrumpa las presentaciones. Es simplemente una cuestión de respeto con todas las demás personas que están con nosotros.
Una segunda, más información que regla de juego, pero bueno, de ahí se derivó una regla de juego. Como lo dijo Elsa Matilde, estamos transmitiendo este evento por streaming y por eso es que ustedes ven 2 cámaras de televisión o 2 cámaras de video que son las que están haciendo la transmisión. Una, sobre todo, que está muy mal localizada, pero ahí es donde tenemos que poner la regla de juego. En toda la mitad ustedes la ven, hay una cámara en la parte de atrás. Entonces el corredor se vuelve un lugar sensible para cruzar. Entonces les pedimos el favor de que den la vuelta por el corredor lateral o que si tienen que pasar por el central, porque en algunos casos será impajaritable, lo hagan agachaditos, porfa, porque o si no, todo el mundo que está viendo esta transmisión los va a ver desfilar por el corredor. Esa es como la segunda regla de juego. La tercera es que vamos a tratar de ser, en Colombia esto es muy difícil, pero lo vamos a intentar, muy estrictos con el manejo del tiempo, porque tenemos muchos temas que manejar. Tenemos una agenda bastante apretada porque hemos incluso tenido temas nuevos que hemos incorporado a la agenda, entonces vamos a ser muy estrictos con el manejo del tiempo. Vamos a tener a Michelle aquí al frente que nos va a ayudar con el control del tiempo para los expositores y para que nos quede el tiempo también para los espacios de preguntas, ¿sí? Es muy importante que se puedan hacer preguntas, va a haber espacio también para socializar, para que ustedes hagan lo que los gringos llaman networking, a la hora del almuerzo, en las pausas del café, en ese momento para que puedan establecer contactos, que también es uno de los impactos importantes de este tipo de eventos. Sobre las preguntas, cuando lleguemos a las sesiones de preguntas, sí les quiero pedir el favor de que cuando se hagan las preguntas, todos utilicen el micrófono para que efectivamente la pregunta también pueda ser escuchada por las personas que nos siguen en streaming, para que además quede clara en la grabación la pregunta, lo mismo que la respuesta, y que al momento de hacer la pregunta sean muy concretos. Ustedes saben que los colombianos tenemos la propensión a ser muy prosopopélicos. Hablamos mucho a la hora de hacer una pregunta y primero hacemos una introducción y damos los antecedentes desde el origen del mundo. No, porfa, las preguntas que sean súper concretas para que más personas tengan la oportunidad de participar y para que no nos durmamos, porque hay veces uno se duerme durante los enunciados de las preguntas, pero confío en que no va a ser este el caso, porque las preguntas van a ser muy concretas. Esas son como las principales reglas de juego. Les voy a mostrar, creo que está acá, la agenda muy rápidamente, porque ha tenido cambios, se las hemos enviado a todos a su correo electrónico, pero puede que haya personas que no tuvieron la oportunidad de verlo. Pues ya damos por terminada la inauguración y bienvenida al evento. Vamos a tener 2 sesiones antes de la pausa del café, que las voy a hacer yo, un par de presentaciones. Una introducción al proyecto MBC Colombia, que nos sirve de marco a este taller BCS, donde vamos a mostrar básicamente avances, o sea, no vamos a volver a repetir toda la historia de los objetivos, los componentes, la cosa, sino avances concretos de cada uno de esos componentes y circunstancias especiales que hemos tenido. Después vamos a hacer unos conceptos básicos de los mercados voluntarios, fundamentalmente una actualización de qué está pasando en los mercados voluntarios hoy, con base en el informe del Ecosystem Marketplace y Forest Trends, que es como la Biblia de los mercados voluntarios. Tendremos la pausa del café entre 10:15 y 10:30, y en la siguiente sesión vamos a entrar ya de lleno con el tema BCS. Primero tendremos a Pamela Mellado, que viene de la oficina latinoamericana del BCS en Chile, que nos va a contar sobre el programa y el estándar BCS, y después David nos va a hacer una introducción al programa FOLU de BCS, que es relevante para el sector forestal y para nuestro proyecto y para el país. Entre 12 y 12:30 tenemos previsto que tengamos una sesión de preguntas sobre este tema de BCS. Aquí no lo pusimos, pero yo también espero gastarme mucho menos en la sesión, en las 2 primeras sesiones, para que todos puedan preguntar si hay dudas sobre el tema de los mercados. Y después tendremos el almuerzo, un poquito estrecho, me disculpo con ustedes, 1 hora, pero es para que nos rinda el tiempo. El almuerzo va a ser en el primer piso, hay 2 sitios dispuestos para ello, el restaurante y el bar que hay, cuando sale uno de los ascensores, a la izquierda el uno, a la derecha el otro. Y a la 1:30 retomamos la sesión, nuevamente con BCS, Paula Tazara, que la tenemos aquí también al frente, con cómo se desarrolla un proyecto bajo el estándar BCS. Después vamos a tener 2 presentaciones locales, con sabor local, a William Laguado de Carbono y Bosques, presentando
un ejemplo de un proyecto agrupado en Colombia bajo el estándar BCS, un proyecto que se está desarrollando en este momento para pequeñas plantaciones, y después tenemos una participación muy especial porque es una experiencia única en Colombia y casi única en el mundo, y es Mauricio Salazar de Antrotec y Everildis Córdoba de Cocomasur, que es Consejo Comunitario del municipio de Acandí en el Chocó. Nos van a presentar la experiencia del Corredor de Conservación Chocó-Darién, que es el primer proyecto red que se hace en Colombia, que se valida en Colombia. También contamos con la presencia de María del Pilar Pardo, quien fue la asesora jurídica de ese proyecto y quien logró colarse a última hora al taller. Pero le agradecemos que esté porque hay aspectos legales muy importantes que también pueden ser aclarados en esta presentación. Tenemos espacio para preguntas nuevamente, discusión, la pausa del café, y más adelante, para terminar la sesión del día, vamos a hablar del enfoque jurisdiccional y anidado de BCS para proyectos red, que es de gran importancia en Colombia, y esa presentación la van a hacer conjuntamente Summer Montague y Paula Tazara, del BCS, una sesión de preguntas, y finalmente terminaremos con un ejemplo precisamente de la implementación de lo que se está haciendo en Colombia, con la implementación de ese enfoque jurisdiccional y anidado por parte del IDAM de José Julián González, y finalmente una sesión de preguntas para cerrar el día. Mañana revisamos la agenda del segundo día, pero eso es lo que vamos a tener en el día de hoy. Entonces, les agradezco mucho a las personas de la mesa principal, gracias por acompañarnos y damos entonces inicio a este asunto. Cerremos aquí, volvamos aquí. Bueno, claro. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo quiero ponerlo solamente como en contexto de, abrí la que no era, obviamente, de lo que ha pasado con este proyecto, el MBC Colombia, durante estos últimos meses. Presentación ejecutiva del proyecto. Ya. Ok, listo. De lo que ha pasado en los últimos meses con nuestro proyecto, que ustedes saben, iniciamos desde el año, digamos oficialmente, la fecha oficial de inicio del proyecto es noviembre de 2011, pero realmente las actividades se empezaron a desarrollar desde el año pasado. Este taller que tenemos hoy, quiero recalcarlo antes de empezar, se está dando en el marco de la celebración de los 30 años de la Fundación Natura en Colombia. Son 30 años en los que, como dice ahí, hemos estado trabajando por la vida en su más amplia acepción, o sea, incluyendo la vida humana. El hombre es el centro también de nuestro trabajo, de las especies de fauna y flora del país y de los ecosistemas, y no solamente del país, sino del continente y del planeta. Esto que estamos haciendo hoy es un tema, en el marco de un tema de cambio climático, que no es un problema que nos afecta solamente a los colombianos, sino a todo el planeta. Entonces, sí, los quiero contar a los que no sabían que estamos de cumpleaños número 30 este año y que esta es una de esas actividades que nos permite celebrarlo de la manera en que sabemos, no con fiesta, claro que también va a haber fiesta, pero con generación de conocimiento y con información para toda la sociedad colombiana. Los estaremos invitando durante todo el año a que nos acompañen en las actividades de esta celebración. El objetivo de nuestro proyecto era, así es como aparece, digamos, en todos los documentos del proyecto, dice diseñar y establecer una plataforma tecnológica e institucional que nos permita facilitar los esfuerzos de mitigación voluntaria del país. Pero realmente lo que queremos es eso, es promover la mitigación voluntaria en el país de muchas formas, y la plataforma y esta estructura de mercado que nos inventamos hace ya varios años es simplemente como el instrumento que nos va a permitir o que nos está permitiendo fomentar esa mitigación voluntaria en el país.
La estructura es muy simple, estos tres componentes, es la estructura de un mercado, oferta, demanda. Nosotros sabemos que en Colombia no hay oferta, no hay una oferta consistente de créditos de carbono de mercados voluntarios, entonces nuestra idea es fomentar esa oferta, no simplemente apoyando proyectos, sino también creando capacidades, esa es la principal estrategia. Generar demanda también en las empresas, y eso también incluye generar demanda en el sector generar capacidades en el sector privado para que esa demanda se genere y para que se genere de una manera ordenada a partir de un proceso claro de gestión de los inventarios de gases de efecto invernadero, y poniendo en contacto esa oferta y esa demanda, un componente que llamamos de plataforma de mercado, que es la creación de todas esas reglas de juego para que ese mercado pueda funcionar de una manera adecuada. Voy a empezar con los resultados, digamos, que hemos obtenido durante estos primeros meses del proyecto, componente por componente. En el de creación de la plataforma, el resultado que tenemos esperado es que al cabo de los 4 años podamos tener este mercado de créditos de carbono funcionando, pues no va a ser el megamercado en 4 años, no creemos que sea así, pero ojalá fuera, pero sí le vamos a apuntar a que esté dando los primeros pasos esa conexión entre la oferta y la demanda, y que esté fundamentalmente, en principio, pero después se pueda desarrollar hacia otros temas, asociado a proyectos de carbono forestal, porque son de importancia clave para nuestro país. ¿Qué es lo que hemos logrado en estos meses? Ya estamos en el proceso de contratación del diseño conceptual de esa plataforma tecnológica, por un lado. Estamos también haciendo los contactos con las instituciones del caso, sobre todo con el Ministerio, para manejar todo el esquema institucional. Aquí acuérdense que estamos trabajando en el marco de mercados voluntarios. El Ministerio, por ejemplo, maneja otros temas que no son de mercados voluntarios, maneja temas de MDL, mercados regulados, maneja temas de NAMAS, que NAMAS también, digamos, es un mecanismo que de alguna forma puede ser voluntario, pero todos esos mecanismos tienen que estar adecuadamente articulados para que no haya doble contabilidad, para que no haya engaños al público sobre lo que se está haciendo en términos de mitigación en el país. Entonces, esos arreglos institucionales están también empezando a trabajar. Estamos haciendo los términos de referencia ahora para el estudio de factibilidad de esa plataforma, para ver qué tanto mercado realmente vamos a tener, cuáles son las acciones que posiblemente requiramos para fomentarlo o para promoverlo. Y estamos también definiendo un tema que es muy importante junto con la bolsa mercantil, y es que como queremos que sea un mercado nacional, pero que esté conectado con mercados internacionales, es cómo definimos esos mecanismos para que los actores de afuera puedan venir a participar también en ese mercado colombiano, y eso tiene temas regulatorios, tiene temas algunas barreras que de pronto tenemos que solucionar, y estamos precisamente en su identificación. Ya tenemos un concepto jurídico de parte del área jurídica de la bolsa mercantil sobre la naturaleza de los BERS. Siempre ha habido la discusión si un crédito de carbono es un commodity o es un título valor. Este concepto de alguna forma nos aclara que lo podemos interpretar como un commodity, es simplemente un concepto, y obviamente la última palabra la tiene en este país la Superintendencia Financiera, que es con la que ya tenemos que sentarnos a discutir para que todos estemos de acuerdo, porque hay implicaciones legales y tributarias si no consideramos los créditos de carbono como un commodity, sino como un título valor. Y estamos en los términos de referencia para contratación de otros estudios legales. Ustedes saben, los que han estado en otros eventos del proyecto o han leído algún documento del mismo, que nuestra plataforma va a tener 3 grandes componentes. Uno en el que ya estamos trabajando, que es un componente de información o un módulo de información. Lo que queremos, o sea, para que un mercado funcione bien, lo que tiene que haber es mucha información para todos los actores, de un lado y del otro. Y lo que busca este módulo es que efectivamente se cuente con información sobre mercados voluntarios, más teniendo en cuenta que en Colombia lo que ha habido tradicionalmente es mucho desconocimiento sobre cómo funcionan, quiénes son sus actores, cómo se genera la oferta, cómo se genera la demanda, de dónde provienen, todo ese tipo de información. La idea es que esté en ese módulo, que esperamos tener funcionando por lo menos una versión beta, como dicen las productoras de software, a finales de este año, donde ya podamos tener toda la información, no solo del proyecto, sino en general de mercados voluntarios que sea relevante para el país. Un segundo módulo de esa plataforma será lo que llamamos una interfase de registro. Aquí el tema de registro es clave porque como lo que queremos es precisamente evitar temas de
dobles contabilidades y ese tipo de cosas, pues tenemos que pensar en un registro que, por un lado, en el caso de los mercados voluntarios, esté conectado con los registros internacionales que ya existen, no nos vamos a inventar uno nuevo, pero ver si hay componentes del registro locales que tengamos que diseñar para otras acciones que sea muy importante también tener registradas o en el radar. Por ejemplo, cómo mantenemos en un registro las acciones de mitigación que voluntariamente las empresas puedan realizar, pero que sea un registro, digamos, que esté verificado de alguna manera y que de esa manera, cuando una empresa comunique las acciones que ha hecho, efectivamente puedan ir a dar a ese registro que pueda ser consultado de manera pública. Y finalmente, un tercer componente de la plataforma va a ser el mecanismo de transacción, que esperamos tenerlo funcionando el año entrante para poder hacer precisamente las compras y ventas de créditos de carbono en el país. Para nosotros son fundamentales. Voy a pasar esto rápidamente para no complicarme, para no hacerme muy largo sobre el proyecto. En el segundo componente, que es el componente que llamamos de oferta, y que está asociado con la generación precisamente de proyectos de carbono forestal, en este componente es en el que se inscribe este taller que estamos realizando hoy. Los dos resultados esperados de este componente son capturar, evitar o reducir, imagínense, 464.000 toneladas, no es una meta chiquita, de aquí al final del proyecto, y que sean reducciones que estén válidas y verificadas, y básicamente en proyectos de carbono forestal que estaremos apoyando. El otro resultado esperado es que esos proyectos conserven al menos o mejoren los stocks de carbono de por lo menos 58.000 hectáreas en el país. Yo estoy seguro que con los proyectos con los que ya estamos trabajando, esa meta la recontrasuperamos, porque son proyectos de una magnitud muy importante. Dentro de esos proyectos con los que estamos trabajando, aquí ustedes pueden ver, ya estamos trabajando en un programa agrupado de estufas eficientes de leña, y estamos trabajando inicialmente en Antioquia y Santander. Un programa agrupado, que es el que nos va a presentar esta tarde William Laguado, de pequeñas plantaciones protectoras productoras con diversas estrategias. Estamos apoyando también terminar la formulación del PDD y la validación del proyecto RED en el Huila, que es un proyecto de Cor Magdalena y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la CAM, en la zona del macizo colombiano. Un proyecto muy interesante de sistemas agroforestales en el Quindío, que se llama Café y Carbono, y que estamos apoyando conjuntamente con Aldea Global. Y dos proyectos RED que son para nosotros fundamentales en el Pacífico colombiano, uno en Vallasolano con el Consejo Comunitario Los Delfines y también con el Consejo Comunitario El Cedro, un proyecto de deforestación evitada en una zona que ha sido objeto de muchas noticias durante el último año, precisamente con los bosques de ese Consejo Comunitario, y en el cual el tema de deforestación evitada, el tema de un mecanismo financiero de carbono es crucial para garantizar la conservación de esos bosques. Y por eso tenemos hoy la presencia precisamente de representantes del Consejo Comunitario Los Delfines y del Consejo Comunitario El Cedro, ambos del municipio de Vallasolano, Los Delfines el Consejo Mayor, El Cedro uno de sus consejos menores en el corregimiento del Valle. Y el otro proyecto en el que estamos empezando a trabajar vamos a empezar a trabajar es con el Consejo Comunitario La Plata Bahía Málaga, un tema de deforestación evitada también que esté asociado a manglares. Las áreas de manglar en el Pacífico colombiano son claves. Ya contamos precisamente con una metodología de BCS que puede ser aplicable al caso de manglares, y hacer un proyecto piloto de manglares en Colombia sería el hit, mejor dicho, el golazo. Y por eso está aquí Uber Carabalí, nuestro amigo del Consejo La Plata Bahía Málaga, con quien vamos a trabajar ese tema, un tema en el que además vamos a contar con el apoyo del INVEMAR, que también venía, no sé si está, espero que sí, sí está por allí. Vamos a trabajar con el INVEMAR precisamente, que es el Instituto de Investigaciones Marinas del gobierno colombiano del sector ambiental, donde vamos a trabajar conjuntamente con ellos precisamente para apoyar esta iniciativa. En el tema de construcción de capacidades, pues ya lo hemos mencionado, firmamos el año pasado un acuerdo con BCS para creación de capacidades, vamos a adelantar acuerdos con otros estándares
de carbono forestal, estamos en proceso precisamente de definir con quién y bajo qué condiciones. Vamos a trabajar en temas de acreditación con cuerpos de validación y verificación, y ahí hemos firmado también un acuerdo para trabajar de la mano del ICONTEC, que también nos acompañan hoy Diana y Luz María, porque con el ICONTEC es nuestra institución insignia en el tema de validación y verificación, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en Sudamérica, por lo menos en los que hablamos español. Entonces, con el ICONTEC vamos a estar trabajando en ese tema, pero ya tenemos adelantado un acuerdo, ya estamos en definir solamente acciones específicas. Un tema que es importante que tengamos claro es que ha cambiado un poco el panorama de los estándares aplicables a Colombia que teníamos hace 3, 4 años cuando empezamos a formular el proyecto, y es que algunos estándares han desaparecido, otros se han fusionado, ya tenemos un portafolio mucho más pequeño de estándares aplicables al caso colombiano, que son los que ustedes pueden ver ahí, y el primero sigue siendo BCS, y ahorita vamos a ver un poco en el estado de los mercados voluntarios, precisamente que conserva esa posición de liderazgo dentro del mercado. Ya tenemos también, perdón, me disculpo con ustedes, pero es que estoy medio agripado. Tenemos avances en el tema de generación de información sobre especies nativas para utilizar en proyectos de carbono forestal. Ya hemos hecho un inventario de qué información hay en el país, la estamos consolidando en una herramienta que sea de fácil consulta para todo el mundo, y vamos a apoyar una serie de investigaciones de varias instituciones para generar nueva información sobre especies nativas. Ya las tenemos identificadas, estamos en el proceso de afinación de cada una de las propuestas para tener mucha más información y tener una información que sea absolutamente pública para todos los actores del mercado. Esto ya en el componente 3, para cerrar rápidamente, que es el tema corporativo, el tema de la demanda. Nuestro resultado esperado es que al menos 20 grandes empresas estén vinculadas a este proyecto con una gestión integral de su huella de carbono. Yo estoy seguro que esa meta también la vamos a sobrepasar, y que esas empresas en este periodo también hagan acciones de mitigación voluntaria de al menos 100.000 toneladas de emisiones corporativas. Estamos trabajando con esas empresas y con la Cámara de Comercio de Bogotá en un programa de entrenamiento y apoyo técnico. Hemos construido herramientas de prediagnóstico de las empresas, estamos en los talleres de capacitación con ellas, ya tenemos un grupo inicial seleccionado de 15 empresas que nos dijeron sí, vamos para adelante y queremos hacer esto, y estamos con ellas elaborando sus inventarios detallados de gases de efecto invernadero que van a ser verificados por una tercera parte, precisamente para darle transparencia a esos inventarios. No vamos a inventarnos herramientas nuevas para el cálculo de la huella de carbono, ya tenemos en el país una muy buena herramienta que es la herramienta STORM de la Secretaría Distrital de Ambiente, y lo que vamos a hacer con ellos es trabajar para volverla de pronto más amigable, simplemente para que sea una herramienta que se utilice más fácilmente en el país. Ya tenemos también una consultoría que realizamos sobre incentivos a la mitigación voluntaria, incentivos privados, y estamos pensando también en de qué manera podemos hacer gestión con el gobierno colombiano para hacer incentivos desde lo público que nos ayuden a fortalecer la creación de demanda en el país para temas de mitigación. Tenemos una ruta de implementación de esos incentivos y ya vamos a empezar a hacerlo en este segundo semestre del año. Y estamos en el proceso ya de diseño finalmente de la publicación de nuestra primera guía de carbono. Tenemos en total previstas 6 guías, si mal no me acuerdo, y ya estamos en la definición de los temas sectoriales. Vamos a tratar de hacer unas guías por temas muy específicos y por sectores que sean muy útiles a los principales sectores en los que queremos impulsar la mitigación voluntaria. Finalmente, quiero resaltar este último tema de construcción de capacidades con el Ministerio de Ambiente. El Ministerio no es experto en mercados voluntarios, se ha centrado más en temas de mercados regulados y en otro tipo de instrumentos, pero también con ellos vamos a trabajar de la mano para que ellos puedan construir capacidades al interior de la institución para poder hacer seguimiento de estos mercados voluntarios y ver de qué manera ellos también nos pueden ayudar a impulsarlos. Se me quedaron aquí 2 cosas que no era. Bueno, aquí está simplemente una presentación con posibles incentivos en los que estamos trabajando, pero no quiero entrar en detalles sobre eso. El documento de la consultoría va a estar disponible públicamente para que todos lo puedan ver en la página. Finalmente,
resaltar lo que ya he mencionado un par de veces en el día de hoy, de con quiénes estamos trabajando institucionalmente. Esto es un proyecto, como lo decía Elsa Matilde muy bien, de país, y por eso, a pesar de que nosotros, Fundación Natura, somos los principales ejecutores del proyecto, trabajamos con el Ministerio de Ambiente, es nuestro, digamos, socio institucional número 1, el BID, que es nuestra entidad, nuestra agencia implementadora, y el GEF, que es la agencia que nos ayuda a cofinanciar este proyecto. Digo a cofinanciar porque, como muchos de ustedes sabrán, es un proyecto de 2.7 millones de dólares provistos por el BID, pero de 7.5 millones de dólares que tenemos que conseguir como contrapartida local y que son aportados por las instituciones, por los proyectos y por todas las acciones, por ejemplo, que las empresas hagan de mitigación voluntaria en el marco de nuestro proyecto. Nuestros coejecutores principales, la Cámara de Comercio y la Bolsa, y nuestras instituciones de apoyo que están involucradas directamente también en la ejecución del proyecto, WWF, Carbono y Bosques, la Bolsa de Valores de Colombia y SECODES. Esto es lo que tenía para contarles del proyecto, para no hacerme muy largo. Quiero aprovechar la hora de dar las gracias, para darle gracias a las personas que hicieron posible este taller, y es mi grupo de trabajo del que me siento muy orgulloso, todo el grupo de la Fundación Natura, pero muy especialmente le quiero agradecer a Alexandra Ochoa, que está por allá al fondo, la coordinadora del componente número 2, del componente de oferta forestal, y quien es la responsable de que este taller hasta ahora y seguramente hasta mañana a las 6 de la tarde sea todo un éxito. A Juan David Morales, que también está con nosotros, a Michelle Hernández y a Wilson Gómez, que está por allí sentado, que forman parte de todo el equipo del proyecto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema del proyecto específicamente, alguna pregunta que quieran hacer en este momento, antes de que sigamos con la revisión de lo que ha pasado con los mercados voluntarios de carbono. ¿Mucha claridad? Sí, perfecto. Me parece una maravilla. Ahora, Alexandra, ¿sabes dónde está la otra presentación? Claro, espérate. Ahí soy yo. Sí, mi pregunta es acerca de cuál es el incentivo para alguien acá en Colombia de hacer parte de de esos mercados voluntarios de carbono y no irse al mercado internacional y ser parte del mercado internacional. Muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de un mercado nacional, estamos hablando de un mercado, o sea, lo que queremos es incentivar que una empresa colombiana que quiera hacer compensación de sus emisiones, cuando llegue al punto de la compensación, después de haber medido y haber reducido sus emisiones en su proceso interno, cuando llegue la hora de la compensación, tenga créditos que provienen de proyectos colombianos y que prefiera esos créditos de proyectos colombianos por varias razones. Uno, bueno, porque son colombianos, ¿sí?, que es una cosa, un argumento medio chauvinista, pero válido. Segundo, que son proyectos que tienen un carácter muy especial, porque no queremos que sean simplemente proyectos de carbono que mitiguen o capturen unas emisiones que las puede hacer cualquier otro tipo de proyectos en cualquier otro lado del mundo, y más teniendo en cuenta que esto es un fenómeno global. Pero lo que queremos es que esos proyectos colombianos tengan varias características, y por eso estamos trabajando con este tipo de proyectos acá. Uno, que sean proyectos forestales, porque los proyectos forestales tienen un potencial muy grande de contribuir no solo a la mitigación del cambio climático, sino a la conservación de la biodiversidad, a la adaptación al cambio climático de ecosistemas, porque muchos de estos proyectos, por ejemplo, le apuntan a restauración de ecosistemas, a la adaptación también de sistemas productivos, por ejemplo, de comunidades campesinas. Cuando me refiero a la conservación de los bosques, por ejemplo, me estoy refiriendo a los bosques que están en todos los territorios de los consejos comunitarios. Son formas de tener recursos para conservar esos bosques, pero además queremos que esos proyectos, además de esa contribución a la biodiversidad, tengan contribuciones a temas sociales y comunitarios muy específicos. Me refiero al caso específico de los consejos comunitarios y los posibles proyectos red allí. Los territorios de los consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes no tienen recursos del gobierno nacional para la administración y el manejo de esos territorios, a diferencia, por ejemplo, de los territorios indígenas, que tienen transferencias, ¿sí?
lo más gracioso es que toda la vida el discurso a las comunidades afrodescendientes ha sido: ustedes están parados en una inmensa riqueza, pero en una riqueza que en últimas no les representa realmente mejoras en la calidad de vida, en el mejoramiento de las condiciones de salud, de educación, de oportunidades económicas. Un proyecto red de alguna forma se puede volver como el escenario propicio en el que se puedan mejorar esas condiciones de vida, generar nuevas oportunidades económicas y de flujo financiero para la administración de esos territorios, además que contribuyan a todo el tema de gobernanza del territorio. Por argumentos como esos es que pensamos que una empresa colombiana debería preferir comprar créditos de un proyecto colombiano y no de un proyecto en otro lado. Ahora, hemos dicho esto es un mercado colombiano, pero conectado internacionalmente. O sea, aquí no vamos a estar cerrados a que proyectos colombianos generan la oferta y empresas colombianas generan la demanda. No, aquí también queremos que tengamos para esos mismos proyectos colombianos y esos créditos compradores internacionales que estén interesados en esos proyectos por las mismas razones que lo debería estar un empresario colombiano. Ok. Sí, no, digamos que yo entiendo tu punto en cuanto a los consejos comunitarios. Yo de hecho pues estoy acá en representación de BioRed. Nosotros tenemos 14 proyectos red en el Pacífico colombiano, todos con consejos comunitarios y resguardos indígenas, son en total 1 millón de hectáreas. Y pues esa es nuestra idea, pero por ejemplo nosotros, ¿por qué nos convendría más registrar nuestro proyecto en el mercado colombiano que en el mercado internacional? Ese es, digamos que mi punto principal. Te aclaro una cosa, alguien. no va a haber un registro colombiano Ok. único de los proyectos. O sea, lo que vamos a tener, y lo señalé de pronto, no fui muy enfático en eso, es una interfase de registro con registros internacionales. Lo que pasa es que también hay barreras de lenguaje, y muchos países están trabajando precisamente en construir interfaces de registro que hagan más fácil el proceso de registro para los proyectos locales. ¿Sí? Digamos, en el caso de ustedes de BioRed, pues en este momento tienen por lo menos el apoyo de BioRed, del programa BioRed, de USAID para eso, pero como lo que queremos es que esto se vuelva una bola de nieve cada vez más grande, cuando un consejo comunitario cualquiera quiera registrar su proyecto, lo registra en el mercado internacional. No estamos creando una cosa nueva, un instrumento nuevo, sino una interfase que permita que sea mucho más fácil para ellos, eso sí, igual de rigurosa, porque lo vamos a hacer en conjunto con uno de esos registros internacionales, pero quedan inmediatamente desconectados al mercado internacional. Queremos que haya ese vínculo directo. Por eso también no creamos estándares propios para el país y para el proyecto, sino que decidimos que íbamos a utilizar estándares internacionales. Por eso estamos trabajando con BCS, por eso en otros temas vamos a trabajar con Gold Standard, con Plan Vivo, con todos los que hay. Ok, no, ya queda mucho más claro, gracias. Ok. Por allá hay otra pregunta. ¿Le pasan el micrófono, por favor? Roberto, una pregunta. Entiendo en el componente 2 del proyecto, nos parece interesante el criterio de mirar el tema de la oferta desde el punto de vista del fortalecimiento de las capacidades. Sí. Digamos, aquellas iniciativas que no están, digamos, dentro del portafolio, pero que tienen un avance importante en términos de estimación y de investigación en campo y de trabajo, digamos, con la gente hace muchos años, ¿tendría, digamos, alguna chance o posibilidad de hacer parte de esta estrategia que ustedes están promoviendo para el país? Claro que sí. Voy a hacer también otra aclaración. Ese es el problema de ir uno tan rápido a veces. Los proyectos que presenté ahí no son los del portafolio y ahí se acabó el portafolio, no, son los proyectos con los que estamos trabajando en este momento. Y hay unos que están más avanzados que otros, ¿sí? Hay unos que están más en una etapa de formulación, identificación de la factibilidad real, todo eso. Pero son los primeros proyectos con los que estamos trabajando. En este segundo semestre y el año entrante vamos a estar trabajando en identificar otros proyectos que efectivamente puedan incorporarse ahí. En el tema de creación de capacidades vamos a estar abiertos a todo el mundo. O sea, aquí hay personas que representan proyectos que yo no mencioné, pero que están acá porque lo que queremos es eso, que todas las actividades de creación de capacidades estén abiertas a todo el mundo. Desafortunadamente los recursos nunca son infinitos y nunca son suficientes para todas las necesidades y los requerimientos. Entonces no vamos a poder apoyar seguramente con recursos frescos, digamos, a todos los proyectos que pueda haber en el radar en Colombia.
trataremos de apoyar el mayor número de proyectos que sean, siempre con unos criterios muy claramente definidos que están asociados a temas de biodiversidad, temas de adaptación y reducción de vulnerabilidad al cambio climático, temas sociales absolutamente fundamentales, pero sí hay posibilidad de que más proyectos se incorporen a la estrategia. Don Cristian. Buenas tardes, Cristian de South Pole Carbon Colombia. Una consulta, tú dijiste que hay curvas alométricas y factores de fijación de biomasa de especies nativas. ¿Cuándo se sacan estos públicamente? Porque sí son el reto principal para todos los proyectos nuestros. Bueno, ahí, digamos, lo que hemos hecho ahora es una consultoría que nos identifica qué información hay, dónde está y cómo se puede acceder a esa información. Estamos en el proceso de hacer dos cosas, hacer una publicación con la recopilación de esa información que se hizo en todo el país. Nos encontramos con sorpresa que hay mucha más información incluso de la que uno se espera, pero que no se conoce, nadie conoce dónde está. Esa publicación la tenemos, yo esperaría que antes de un par de meses podamos tener esa publicación. Aquí tenemos al responsable doliente que la hizo, que es Luis Mario Cárdenas, una persona que ha trabajado con nosotros. Estamos haciendo también una herramienta absolutamente interactiva para consultar esa información, que eso es una de las cosas que queremos, o sea, que uno no tenga que ir a leerse pues todo el informe a ver dónde encuentra, sino asociada a sistemas de información geográfico, cómo referenciamos esa información, a tipos de bosque, etcétera. Estamos en ese proceso y el paso siguiente es identificamos unos vacíos de información para una serie de especies, identificamos quiénes tienen investigaciones pendientes o trabajos en proceso que podemos apoyar para generar esa información. Ya estamos en el proceso de contratación de esos estudios y son estudios que duran entre 6 meses unos y otros más o menos año y medio. Entonces, al final de ese año y medio vamos a tener mucha más información alimentando esa base de datos para los proyectos. Pero, digamos, de esa consultoría, pues ya tenemos un borrador, no lo hemos publicado, estamos esperando ya simplemente el tema de diseño de la publicación para que pueda ser de libre consulta para todo el mundo esa información. ¿Ok? Bueno, paramos ahí por el momento, sigamos con el tema de mercados voluntarios. Si esto aparece, ya apareció. Como les decía, en este tema, la información que yo les voy a presentar no es información mía, la fuente es claramente este estudio anual del Ecosystem Marketplace que está disponible en internet, todos lo pueden consultar y es una muy buena guía que muestra durante los últimos años cómo han evolucionado estos mercados voluntarios. Es un estudio que realizaron Molly Peter Stanley y Daphne Jean. Con Molly hemos tenido un muy buen contacto precisamente durante la realización de este y otros estudios. Y este estudio del 2003, del cual hay un resumen ejecutivo en español, del resto del informe está en inglés, nos presenta cosas muy interesantes. Una primera pregunta que uno se hace siempre sobre los mercados voluntarios y que de alguna forma responde a un comentario que hizo David hoy es que los mercados de carbono se cayeron. No es que los mercados de carbono se hayan caído. Esta es la evolución de los mercados de carbono desde el año 2006, más o menos, hasta el 2012. Y ustedes verán que pues, tenía un proceso de crecimiento continuo y por aquí en el 2008, más o menos, pues se vino toda la crisis económica mundial. Ustedes se acuerdan, esto es más o menos el inicio del mandato de Barack Obama, donde encontró una crisis desastrosa en Estados Unidos, lo mismo pasó en Europa, y hemos estado durante estos últimos 4 años en ese mismo ambiente de crisis. Pero fíjense que incluso en un ambiente de crisis tenemos que, digamos, no han crecido en promedio estos mercados, pero podemos decir que se han mantenido los niveles de venta de créditos de esos mercados. Entre el año 2011 y el 2012 hay un pequeño crecimiento, más o menos el 4% en el volumen de créditos transados en el mundo en mercados voluntarios y pasaron de 97 a 101 millones de toneladas de CO2 las que se transaron en el mundo con los datos de este estudio. En términos de precio, que es otro de los temas importantes y es muy importante porque aquí sí hay una diferencia radical con el tema del MDL, es que aquí, bueno, de precio, esto es más de valor total del mercado. Lo que sí hemos visto es que en valor, a pesar de que hubo un aumento en las ventas,
en las transacciones, hay una disminución del valor total de esas transacciones. O sea, si teníamos 97 millones de toneladas que se vendieron en total a 586, estos son millones de dólares, ahora tenemos que 101 toneladas se vendieron a 523. Eso quiere decir que tuvo que haber un efecto de precio, o sea, una reducción en el precio promedio de los créditos de carbono en los mercados voluntarios. Pero la disminución tampoco es tan grande, y no es tan grande si la comparamos con lo que pasó en el MDL. Ustedes saben que en el MDL, y Cristian me corrige si digo alguna barrabasada, se llegaron a tener, o sea, el precio promedio de un crédito del MDL pudo estar alrededor de ¿qué? $16. No, antes. Exacto, fueron 28 euros. El máximo, el valor máximo cuando el mercado alcanzó su pico. Pero digamos que pudo haber estado alrededor de 15, 16 dólares en promedio durante toda esta fluctuación. Esto es un mercado y los precios van cambiando, un mercado en commodity. Hoy están en promedio, como muy bien lo dice Cristian, a 50 centavos de dólar la tonelada en el mercado regulado. O sea, es una caída del 95%, 98% en el precio, una cosa absolutamente brutal. Mientras que en el mercado voluntario, pues los mercados de carbono no son ajenos a las crisis económicas, pero es mucha gracia, podría uno decir, que se hayan mantenido en volumen y que en precio la caída no haya sido tan grande. Si vamos a ver qué pasa con los precios de los créditos propiamente dichos, esta gráfica es un poquito complicada, pero vamos a verla muy sencilla. Estos son los precios promedios, que el rango de precios se mide con esta escala de aquí de la derecha, para distintos tipos de proyectos en el mundo. En promedio, uno mira esta línea verde, tiene por ejemplo que los proyectos que se vendieron más caros el año pasado son, no alcanzo a ver, estufas eficientes de leña. Fíjense, se vendieron del orden de, por esta rayita, en promedio, como entre 11, 12 dólares. Estos otros proyectos que resalté con rojo son proyectos asociados a temas forestales, proyectos de manejo sostenible del bosque, aforestación o reforestación, o sea, básicamente plantaciones, y temas de deforestación evitada, proyectos red. En estos, el valor promedio puede estar del orden de entre 7 y 10 dólares, digamos, para estos tipos de proyectos. Pero una cosa que es importante ver es que el precio, este es el precio promedio, pero ese precio promedio varía muchísimo, ¿sí? Estas líneas delgadas que ustedes ven en cada uno de esos tipos de proyectos indican en qué rango varía el precio de esos tipos de créditos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las estufas eficientes que están por allá y que ya esto se le murió la pila y que por lo tanto me tocará moverme acá para indicar más fácil, aunque sea con el dedo, fíjense que en estas estufas eficientes yo tengo un precio mínimo de aproximadamente 6 dólares. Pero hay créditos de estufas eficientes que se vendieron incluso a 35, 37 dólares. ¿Por qué? Si es la misma tonelada de carbono. Se venden mejor porque son proyectos carismáticos que tienen características muy especiales, son trabajados con comunidades, en zonas, por ejemplo, con comunidades indígenas, son proyectos que le apuntan realmente a la conservación de la biodiversidad de zonas de bosque en áreas, por ejemplo, que tienen altas tasas de deforestación o que tienen unos ecosistemas muy valiosos. Lo mismo pasa en todos los tipos de proyectos, ¿sí? La variación es muy amplia, esa variación se ha ido disminuyendo con los años. Pero en los proyectos forestales en general vemos que pues, hay desde los que se venden casi a 0 dólares, o sea, muy bajo, hasta valores tan altos como 45 dólares, ¿sí? Cada tonelada de carbono. Eso no quiere decir que uno diga, ah, no, qué rico, vamos a vender a 45 toneladas, a 45 dólares mi tonelada. No, eso depende mucho del tipo de proyecto, de cómo se formule, de a quiénes involucra, de cómo los beneficios van a dar a una determinada comunidad o a un determinado ecosistema. Pero como ustedes ven, hay diferencias muy grandes. Estos son como, digamos, es una muestra de cómo varían esos precios. Por aquí hay proyectos mucho más baratos, que se venden mucho más, con mucho menor precio. ¿Qué fue esa cosa roja? Ah, ya. Estaban disparando con un láser.
Hay proyectos que se venden mucho más barato, pero son proyectos de otros tipos, hidroeléctricas a filo de agua, rellenos sanitarios, donde se aprovecha el metano, proyectos eólicos. Bueno, hay una amplia gama de proyectos que hay en el mercado y que tienen unos precios diferenciados. ¿Qué piensan las personas que participaron en este estudio sobre el futuro de los mercados voluntarios? O sea, siempre, si decimos, bueno, esto ha crecido o se ha mantenido, pero ¿qué piensan los distintos actores que va a pasar hacia el futuro? Los actores siguen siendo optimistas en los mercados voluntarios y siguen pensando que a partir de este punto, y una vez más o menos superada la crisis financiera internacional, más o menos, porque esto parece que no para, los mercados voluntarios recuperarán su tendencia de crecimiento, la que traían antes del inicio de la crisis, y hay desde personas que piensan que siguiendo las tasas históricas, este es un mercado que en el 2020 va a alcanzar los 1.600 millones de dólares, hasta personas que piensan que va a crecer a tasas más altas y que ese mercado en 2020 va a alcanzar 2.300 millones de dólares, lo cual quiere decir 4 o 5 veces el volumen que se está manejando hoy, por lo menos en dólares, en precio, que están manejando hoy esos mercados voluntarios. Entonces las perspectivas siguen siendo optimistas. Yo no conozco un gráfico semejante para el MDL, pero me lo puedo imaginar. Debe ser algo, tal vez una línea más recta, más plana. Y no, bueno, o puede que crezca, yo sí espero que se recuperen un poco por el bien de esos proyectos, porque vendiendo a 50 centavos de dólar sí es el colmo. Ahora, ¿qué tipos de proyectos son los que se están vendiendo en el mercado voluntario? Este cuadro nos muestra que los que más se están vendiendo, curiosamente, y estos han sido ya como durante casi 2 años la estrella de los mercados, son los proyectos de energía eólica, que tienen la porción más grande del asunto, que es más o menos el 20% del mercado. Pero después, fíjense que siguen 3 tipos de proyectos de carácter forestal con los cuales estamos trabajando nosotros. A mí este informe del Ecosystem Marketplace me pone siempre, pues, me ha puesto muy contento los 2 o 3 últimos años porque ha reafirmado las premisas de diseño de este proyecto. Le estamos apuntando tal vez a los tipos de proyecto correctos. Fíjense que los proyectos de plantaciones, o lo que llaman aforestación o reforestación, son este segundo pedazo de la torta, el 12% del mercado. Los proyectos red son el 9% del mercado, es que aquí no se ven nada, allá. Y los proyectos de estufas eficientes de leña son el 8% del mercado. Si sumamos estos 3 segmentos, más o menos, 8, 9, 17 y 12, 29% del mercado está representado en esos 3 tipos de proyectos. Aquí está en resumen un poco cómo es la cosa. En los proyectos forestales, a los que habría que sumarle los de manejo mejorado del bosque, suman en total el 32% del mercado voluntario. Los de energías renovables el 34%, los de aparatos eléctricos caseros, estos 9, que son reemplazos de bombillas, de electrodomésticos, ese tipo de cosas, los proyectos de metano el 9%, los proyectos de eficiencia energética el 8% y los proyectos de gases el 6%. Esta es más o menos la distribución, pero fíjense que el tema forestal es casi una tercera parte de todo el mercado voluntario de carbono. Y los más populares, dentro de los proyectos más populares, aquí quería señalar esto, están los proyectos red con estándar BCS más CCB. El CCB es un estándar de clima, comunidad y biodiversidad. Muy bien, Emerilis. Otros que son muy populares son proyectos, por ejemplo, ya vimos cuáles, de energía eólica, que se realizan con Gold Standard. Hay otros los de estufas eficientes, también que se realizan con el Gold Standard, o que la mayoría se han hecho con ese estándar, y los proyectos de aforestación y reforestación. Y en general son proyectos, en 2012, por ejemplo, los de estufas eficientes y los de aforestación y reforestación son proyectos de tamaño mediano. Los de red sí son siempre proyectos grandes en general por las áreas que
que se utilizan, por el número de créditos que se generan, etcétera, y son considerados en la jerga de este estudio como megaproyectos, ¿sí? Pero fíjense que aquí este es el nicho en el que nosotros queremos trabajar, proyectos medios en temas de aforestación y reforestación, en temas de estufas eficientes de leña y también en este primero. Bueno. La calidad es clave en los mercados voluntarios y en términos de calidad, la calidad está de alguna forma garantizada por el estándar que se utiliza. Aquí está cómo es la participación de cada uno de estos estándares en el mercado internacional el año anterior. El BCS sigue siendo el líder, el 61% de los créditos transados fueron con estándar BCS, sigue el Gold Standard, pero está un poquito lejos todavía. Esto seguramente va a empezar a cambiar porque hay cambios en el mercado. Gold Standard no tenía, por ejemplo, proyectos forestales, ahora se vuelve un jugador en los proyectos forestales porque adquirió recientemente a Carbon Fix y ahora tiene metodologías para realizar proyectos forestales. Vamos a ver qué efecto tiene. Esa es una de las preguntas que hay para nuestras mesas de mañana, porque hay dudas de qué puede pasar y de pronto nuestros amigos del BCS nos puedan contar. Y hay otros estándares pues con muy poca participación, pero que nosotros pensamos que pueden tener un potencial muy importante en Colombia. Por ejemplo, este estándar Plan Vivo, que casi nadie lo conoce y con el cual ya estamos conversando, es un estándar muy interesante para pequeños proyectos, sobre todo de carácter agrícola, ¿sí? Proyectos con campesinos, proyectos con indígenas, y es un estándar que no mide solo carbono, sino que además mide los cobeneficios que cada uno de esos proyectos puede generar. Siguiendo con el tema de la calidad, los estándares no se usan solos, el BCS no se usa solo en general, y aquí ya hay personas que tienen experiencia con eso. Los estándares de carbono se usan con otros estándares adicionales que miden esos cobeneficios. Entonces, fíjense que este estándar del BCS sumado al CCB, que es el de Clima, Comunidad y Biodiversidad, es dentro de los proyectos que tienen cobeneficios ambientales y sociales el más utilizado, es la combinación ganadora y es una combinación que tiene el 44% del mercado en esos términos, ¿sí? Después está el Gold Standard, que el Gold Standard es un estándar muy particular que tiene ya temas de, o sea, los proyectos que utilizan este estándar tienen unas características especiales de entrada, el estándar se los exige. Después volvemos a tener otra combinación, que es BCS combinado con Comercio Justo, Fair Trade, aquí la tenemos, BCS combinado con Social Carbon, que ya no se llama Social Carbon, sino Sustainable Carbon, que es un estándar que se desarrolló en Brasil y que no es muy conocido, por lo menos en Colombia, pero fíjense que siempre aquí aparece el BCS como el estándar, digamos, básico del tema de carbono al que se le suman otros estándares. Eso nos da también como señal de la pertinencia de trabajar inicialmente con el BCS y de este taller que estamos haciendo, porque es definitivamente el estándar que es reconocido por su calidad, por su innovación, es un estándar que ha desarrollado metodologías para temas que otros no han logrado, a los que no han logrado llegar. Entonces es digamos, muy diciente esta información para saber por qué trabajamos con ellos. La combinación de los estándares de carbono con los estándares de cobeneficios nos da también un efecto sobre el precio de los créditos. O sea, no solamente queremos, o mejor dicho, nos parece sumamente importante que los proyectos tengan beneficios ambientales y sociales, pero eso además representa un beneficio para los desarrolladores de proyectos, porque tiene efectos directos sobre el precio que reciben esos créditos en un mercado como el mercado de carbono. Y aquí tenemos, si yo me acordara qué es esto, bueno, aquí tenemos el precio, por ejemplo, promedio de los proyectos que son solamente BCS, pero que no le ponen un valor adicional, es lo que se llama aquí como puro BCS, BCS puro. Fíjense que estamos hablando de un precio promedio de esos créditos, aquí en este punto de $3 por tonelada, pero cuando uno tiene combinaciones con CCB, por ejemplo, el precio por tonelada sube a 7, ¿sí? En promedio, o sea, los créditos se venden mucho mejor por los beneficios ambientales y sociales, o cuando se utiliza en asociación con el Social Carbon o Sustainable Carbon, estamos hablando de
el que sea capaz, $4 aquí en este punto. Entonces hay unos efectos adicionales por el precio que también son decisiones que los desarrolladores de proyecto deben tomar en un momento a la hora de validar su proyecto. ¿Con qué estándar y con qué estándar de cobeneficios vale la pena desarrollarlo para obtener un mejor precio en el mercado? En términos de trazabilidad, que es otra de las cosas que nos proponemos hacer para este mercado colombiano, y es está asociado al tema de los registros que me preguntaban ahora. Markit sigue siendo como el registro líder en el mundo, aquí lo tenemos, sigue teniendo, y el año pasado tuvo un incremento muy grande de las transacciones que realizó Markit, pero empiezan a aparecer otros registros adicionales, por ejemplo el APC, que es un registro en Estados Unidos, que incorpora los créditos de California y los de otras iniciativas, que empiezan a aparecer como en el mercado en general, empiezan a ser más usados. Esto simplemente para señalar que el tema de los registros es clave para que uno no termine engañando o siendo engañado por alguien a la hora de comprar o vender un crédito de carbono. Y un tema que a nosotros siempre nos alegra mucho ver en estos estudios es que Latinoamérica por lo menos se mantiene en términos de su participación en el mercado. Entre estas barras combinan el volumen transado en 2011, el volumen transado en 2012, aquí lo tenemos. Latinoamérica se mantiene en los niveles que transa, hay regiones que decrecen como por ejemplo Norteamérica, hay regiones que crecen por condiciones específicas, Oceanía, sobre todo por el mercado de Nueva Zelanda, pero en términos de precio sí hubo una disminución el año pasado, el precio promedio de los créditos latinoamericanos bajó como de 11.50, algo así, a aproximadamente 8.50. Hubo un descenso, pero es un descenso que experimentaron prácticamente todos los créditos, algunos más que otros, los europeos por ejemplo se fueron al piso, los africanos son los que han mantenido más su nivel, sigue habiendo un interés internacional por todo el tema de África y por eso digamos un poco se explica el hecho de que se hayan incluso subido un poco de precio los créditos africanos, pero es clave ver que el tema de Latinoamérica sigue siendo muy importante y está al mismo nivel de los créditos africanos en términos de precio y más o menos al mismo de los créditos de Oceanía. Finalmente, para terminar esto, ¿por qué están comprando créditos de carbono en el mundo? Estas son las principales motivaciones de las empresas y son responsabilidad social empresarial, la mayor parte de las empresas lo hacen por eso, otras porque quieren demostrar su liderazgo en temas de cambio climático, otras porque se están preparando para futuras regulaciones, es lo que llama pre-compliance, como precumplimiento, se están preparando para futuras regulaciones, otras para temas de simplemente relaciones públicas y cómo potenciar su marca, y otros que lo hacen por temas de filantropía. Pero fíjense que la responsabilidad social, el liderazgo, que es una cosa muy importante, ser líderes en este tema, y el cumplimiento son las tres categorías más importantes por las cuales las empresas se están metiendo en el tema. Y solamente para darles una imagen de qué tipo de empresas son las que están comprando, las que más están adquiriendo créditos en el mundo son las corporaciones, las multinacionales, algunas empresas desde pequeñas hasta de tamaño mediano son las que siguen en esta torta, con una porción muy importante y casi comparable a las multinacionales, o sea que no hay una diferencia grande entre estos dos tipos de empresas. Las corporaciones domésticas, o sea las que tienen solamente un ámbito local en un país determinado, tienen una participación también importante, y otras empresas del sector privado. En general, uno puede ver que más del 80% son empresas del sector privado. ¿Y de qué sectores? Aquí los tenemos. ¿De qué sectores es que están comprando? Empresas del mismo mercado de carbono son las que están comprando, empresas de manufactura son las segundas, las que siguen acá, empresas de energía, empresas de transporte, que claramente estas tres tienen, digamos, una relación directa con las emisiones de carbono. Simplemente esto para darles un panorama de qué empresas en el mundo están comprando. No hay datos para Colombia, no tenemos datos para Colombia separados en esto, pero esperamos con nuestro proyecto también generar una información de cuáles son el tipo de empresas que más están entrando en estrategias generales de cambio climático y por qué lo están haciendo.
Creo que voy a dejar aún ahí, porque esto ya es un resumen y resumen, qué pereza. Solamente les quería mostrar los proyectos que hay registrados en Colombia en este momento. Esto sacado ayer de las páginas web de todos estos estándares. En el BCS hay 7 proyectos colombianos que están en el registro, que aparecen en el registro de BCS. En el CCB aparecen 3, de los cuales 2 están repetidos con el BCS porque tienen las dos validaciones, están validados BCS más CCB. El único que hay nuevo aquí es este proyecto Red de Empresas Públicas de Medellín, que solamente está hasta ahora validado o en proceso de validación, no está validado, está en proceso de validación con el CCBA. Estos son proyectos de Gold Standard, que los buscamos en la página de Market. Hay 3 proyectos colombianos, todos asociados a temas de energía, porque claramente Gold Standard hasta ahora no tiene temas forestales, y eso nos da un total de 10 proyectos colombianos que están registrados en los estándares. De ellos solo 3 son forestales, y de los 3 forestales 2 son red, 5 son proyectos de energía y los otros 2 son proyectos de metano en residuos sólidos. Esto para decir que Colombia no es muy activo y exitoso en los mercados voluntarios todavía. La idea es que dentro de 3 años que se termine este proyecto y tomemos una radiografía semejante, hayamos encontrado que hay muchísimos más proyectos registrados en Colombia en este tema de mercados voluntarios. No voy a hacer estas diapositivas porque se me acabó el tiempo y hay que respetarlo. Dejo más bien abierto por si tienen alguna pregunta antes de que vamos a la pausa del café y empecemos con los temas de BCS. ¿Preguntas o comentarios a la una? A la una. El micrófono. No. Micrófono, porfa, porque acuérdese que estamos grabando y transmitiendo. Gracias, Roberto. Tú hablabas sobre los proyectos de estufas eficientes de leña. Sí. ¿Cuál es la dimensión de un proyecto de estufas eficientes de leña para que sean costo efectivas, costo eficientes? Sí. La pregunta del millón. No tengo ese dato. Nosotros estamos trabajando en este momento un POA de alcance nacional, un programa agregado de alcance nacional, y lo que estamos previendo es que en los próximos años tengamos más o menos un ritmo de construcción de entre 3.000 y 5.000 estufas anuales. Al final podemos tener un montón, depende de los, digamos, distintos subproyectos que se vayan incorporando ahí, pero no tengo un dato de cuál podría ser. No sé si Cristian tiene alguna idea de cuánto podría ser el volumen que hace factible este tipo de proyectos. Más o menos depende de qué tan no renovable es la biomasa. O sea, en La Guajira de pronto un proyecto con 5.000 estufas ya da, pero en Antioquia de pronto tiene que tener por lo menos 15, 20.000 estufas instaladas, porque la tonelada de carbono por estufa es en Antioquia debajo de 1 tonelada, pero en La Guajira puede ser 3 o 4. Por ejemplo, en El Salvador, donde hay mucha deforestación y estufas muy eficientes, hay 3.8 toneladas de CO2 por estufa y año. Sí, es, digamos, un tema, es un depende, la respuesta es un gran depende. Ahora mencionabas que una de las razones por las cuales las empresas más se meten en esto es por los programas de responsabilidad social empresarial. ¿Qué diferencia para una empresa hace meterse en estos programas de comprar árboles o de adoptar árboles o comprar estos bonos de carbono ya certificados? Hace una gran diferencia, porque, bueno, digamos, siempre las respuestas son con depende. Hace diferencia, depende con quién trabajes tú. Si tú trabajas con una entidad que claramente es seria en el manejo de la siembra de árboles y no se encarga solamente de sembrarlos, sino de sembrarlos y mantenerlos, hacerles seguimiento, hacerles monitoreo, digamos que eso puede tener básicamente el mismo efecto, pero en términos, tiene 2 diferencias grandes. Una, en términos económicos, te sale mucho más cara la estrategia de sembrar tus propios árboles, hay unos temas de costos de escala, unas economías de escala, porque entonces tu huella tal vez son 500 árboles o 1.000 árboles y entonces el costo por árbol es mucho más alto.
cuando tú compras un crédito de un proyecto forestal, donde posiblemente la estrategia también sea siembra de árboles, posiblemente, porque hay distintos tipos, hay unas economías de escala muy importantes, pero hay además un tema clave, y es que hay validación y verificación de una tercera parte. O sea, no es la misma empresa que te siembra la que te dice, sí, yo te lo sembré y yo te hago el seguimiento y bueno, te pueden presentar el informe y toda la cosa, y eso es válido, es perfectamente válido. De hecho, nosotros lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero estamos haciendo el tránsito a los créditos de carbono porque eso le permite economías a las empresas, les puede salir más barato, y sobre todo puede generar impactos más regionales. O sea, tú siembras 500 árboles y los siembras en un lado, pero el impacto de 500 árboles lo discutimos. En un proyecto de estos, tú tienes un impacto regional, estás sembrando en una misma región o estás trabajando con sistemas agroforestales o silvopastoriles en una misma región, entonces de verdad estás teniendo un impacto sobre lo que tú quieres proteger, un ecosistema o mejorar un agroecosistema, lo que sea. Entonces las diferencias son de muy distintos tipos. Digamos que incluso las empresas pueden pensar en trabajar estrategias combinadas de esas dos cosas, ¿sí? Porque claro, es más sexy, más bonito demostrar los árboles que yo sembré, en teoría, ¿sí? Porque los sembré yo y los sembré de pronto donde yo quiero, a decir, compré créditos de carbono de un proyecto que está trabajando también en una zona muy importante, en la que yo también puedo contar el cuento, pero puede que no haya el mismo sentido de apropiación. ¿Otra pregunta? Ya va. Ahí va, espera un momentico que ahí va el micrófono. William San Clemente, como representante del Consejo Comunitario Los Delfines y el Cedro en la Costa Pacífica Chocuana, nuestra presencia aquí y agradeciendo la invitación de ustedes, apunta a que como vimos en un territorio por excelencia de selva exuberante, que también ha sido degradado en su momento por el tema de la ganadería, para nosotros también es importante buscar los mecanismos para acceder a este tipo de proyectos con acompañamiento de cualquier entidad que realmente está interesada en el tema, porque también nos interesa el tema del calentamiento global y es indispensable para la conservación del medio ambiente, para la estabilidad social, es decir, formar un tejido social, un tejido en ese aspecto que beneficie a todo el orbe, digo yo, porque es fundamental. La degradación del territorio y por ende queremos buscar el acompañamiento para nosotros también vincularnos a un tipo de esos proyectos, porque esperamos que eso vaya a redundar en beneficio de la calidad de vida de nosotros. La costa pacífica chocuana y el Chocó biodiverso, y una zona de gran biodiversidad, y consideramos que estamos también en el centro del pulmón del mundo. Yo creo que necesitamos otra mirada hacia allá. Necesitamos que las empresas y los gobiernos y el mercado de carbono, todo el que esté interesado, realmente echen un vistazo y una mirada hacia allá, pero que se apunte realmente a beneficiar a todas esas comunidades que también somos Colombia y que también estamos en este mundo, en este tema global que a todos nos afecta por igual, sin distingo de raza y ninguna índole, a todos nos afecta por igual. Y yo quisiera que de acá saliera y nosotros damos las puertas abiertas, que ya tenemos algo con el acompañamiento permanente de Natura, y Roberto y el Zamatilde que conocen nuestro territorio. Entonces nosotros esperamos que nuestra presencia no solamente sea como para escuchar, para mirar, sino que salgan cosas también realmente concretas para nuestras comunidades de esa zona y ese andén del Pacífico colombiano y chocuano. Vale, William, muchísimas gracias, William. Esa es la idea un poco de estos eventos también, que además de que se haga la parte, digamos, académica, haya la posibilidad de interactuar con distintos actores que puedan estar interesados en apoyar esos procesos. Por allí hay una pregunta de María del Pilar. Creo que es la última para que vamos al refrigerio y no nos atrasemos. Gracias, Roberto. Quería preguntar si en todo este ejercicio de los análisis de mercado han podido establecer la diferencia entre un proyecto que está verificado, por supuesto, y que está vendiendo las toneladas iniciales de su proyecto, pero el comportamiento de venta o de precio a futuro. O sea, ¿cuál
qué características tienen en la medida, o sea, un poco para los proyectos que están aquí presentes y que eventualmente pueden diseñar una estrategia de ventas a futuro, ¿cuál es el comportamiento de esos precios? Pues en el estudio yo no tengo claro que haya como referencia al incremento del precio, no sé si de pronto David o algo tiene algo de información de eso. En el estudio del Ecosystem Marketplace creo que no hay como una proyección de posibles precios, se pregunta más en términos como de cómo va a crecer el mercado y les mostré lo que esperan los actores es que el mercado es en valor total, pero el valor es el número de toneladas vendidas multiplicado por su precio, se cuadruplique o quintuplique hasta 2020, o sea, en el marco de 7 años. Pero no sabría responder exactamente en términos de precio qué se espera. Yo me atrevería a decir, si a mí me lo preguntan, yo creería que el precio de los BERS se va a mantener más o menos en estos niveles en promedio, con todas las diferencias que hay por tipo de proyecto, por la región de donde provienen, por el tipo de estándar que se utiliza, por los cobeneficios que se generan, ¿sí? O sea, ahí hay un montón de diferencias, pero yo diría que en promedio es posible que se mantengan y que si las negociaciones internacionales de cambio climático, que no están directamente relacionadas con este tema de mercados voluntarios, pero si esas negociaciones de alguna forma son exitosas y hacen que el panorama internacional sea más claro, me atrevería incluso a decir que puede haber una recuperación todavía más del precio de esos créditos de carbono. No sé, David, si tiene algo que decir al respecto sobre ese tema. Creo que sí. Gracias. Creo que en el reporte hay una buena lámina que indica, creo que no me acuerdo exactamente qué dice, pero indica los diferentes precios obtenidos de acuerdo a la diferente etapa del proyecto, si es antes de que sea validado, durante validación, después de que sea validado o después de que sean verificadas las reducciones. Y creo que eso les puede dar una buena idea al respecto de las diferentes expectativas, al respecto de cuándo mejor vale la pena salir al mercado. Y que también hay, por lo general uno esperaría que los precios que se pagan una vez verificada la reducción serían más altos que cuando está el proyecto en una etapa anterior. Sin embargo, no necesariamente creo que la tabla indica que no necesariamente es el caso. Entonces, pero es una tabla interesante a ver porque les puede informar un poco sobre cómo mercadear su proyecto. Sí, en teoría, pues la teoría económica dice que si tú vendes por adelantado algo, pues como estás asumiendo un riesgo, en el precio se te descuenta ese riesgo, o sea, te dan un precio, te pueden pagar un precio menor porque el comprador está asumiendo el riesgo de que tú le incumplas, de que no logres entregar a tiempo, no logres entregar en las cantidades. Eso en teoría, pero por ejemplo si uno mira qué está pasando, si hiciéramos ese análisis ahora con lo que ha pasado en el MDL puede que se hayan firmado acuerdos de venta de créditos a precios muy altos, cuando estaba la gran bonanza de los créditos de carbono, entonces si uno compara esos créditos que se vendieron a futuro, que se están entregando hoy, tienen unos precios mucho más altos que los que efectivamente se están entregando hoy, al menos en el tema del MDL. Entonces, es muy variable y depende de muchísimas circunstancias el tema de los precios. Aquí está se la paso a David para que David la interprete. Abuso de David. Yo creo que no voy a poder traducir toda esta información porque es una tabla muy compacta y creo que hay algunas que son importantes y yo nada más les recomendaría que la vieran como una parte de los ejercicios que tienen que tomar para determinar cuál es la mejor manera de mercadear sus proyectos. Listo. Sí, este informe está públicamente disponible en la página del Ecosystem Marketplace o en la de Forest Trends, aparece ahí en la primera página, se llama El Estado de los Mercados Voluntarios 2012, manejando ¿cómo es que ya no me acuerdo cómo es que se llama exactamente? Tiene un título muy curioso y en español está disponible solo el resumen ejecutivo, pero sí es un documento de consulta obligada si uno quiere participar en estos mercados. Yo les agradezco mucho la atención a esta primera sesión, los invito a que tomemos un refrigerio en la parte de afuera, no nos demoremos por favor más de 15 minutos para que no se nos atrase la agenda. Muchas gracias.